Bien, en este tutorial vamos a hablar un poquito sobre cómo aprovechar los recursos que generamos en otras materias, como por ejemplo los glosarios, eh, y aplicarlos a nuestros proyectos de traducción con herramientas de traducción asistida. En términos generales, la recomendación siempre es que al armar glosarios lo podamos hacer en Excel o en cualquier otra aplicación de planilla de cálculos, porque este formato es el formato más fácil de incorporar a las herramientas de traducción asistida, es el que se prevé que se incorpore. En los paquetes que nosotros les enviamos, en los paquetes que subimos al campus para práctica y también para los exámenes, solemos incluir estos archivos. Como pueden ver, tienen una memoria de traducción en formato TMX, que es el formato de intercambio de memorias de traducción, formato universal. Les incluimos el texto fuente en PDF y en esta cursada también se los incluimos en Word, porque no tenemos herramientas de reconocimiento óptico de caracteres para que ustedes puedan convertir ese PDF en un archivo editable, entonces directamente se lo damos nosotros. Les solemos dar una guía de estilo que tiene que ver con la direccionalidad de la traducción que ustedes en teoría deberían hacer y con parámetros que deberían seguir en esta tarea. Esto lo hacemos porque es muy usual en el mercado de la traducción. Los clientes, sobre todo cuando trabajamos con clientes agencias, con clientes que eh, trabajan con una gran cantidad de traducciones, con un alto volumen de traducciones, suelen tener sus guías de estilo para que puedan emplear a distintos proveedores, ¿sí? A distintos traductores y que haya igualmente cierta uniformidad en los materiales escritos que se producen, ¿sí? Para de alguna manera brindar algún tipo de parámetro que todos podamos seguir y que no se note tanto que las traducciones las hacen distintos traductores. Y por último, incluimos un glosario en Excel que ya abriremos y que por lo general incluye tres columnas, una con el término fuente, una con el término meta y otra con algún tipo de comentario en relación con algunos términos. Al trabajar con estos materiales, deben hacer ciertas modificaciones a las planillas de Excel, pero también deben prestar atención a estos comentarios que se incluyen en esta columna, ¿sí? Y tenerlos en cuenta al aplicar estos recursos en la supuesta traducción que ustedes van a hacer, que no la trabajarán como traducción, no es que se pondrán a traducir texto fuente a texto meta, pero bueno, sí tomarán un texto, en este caso en español, y lo pasarán al inglés, o sea, entregarán después un texto en inglés. Lo que vamos a hacer por lo pronto es vamos a simplificar esta planilla que tenemos, ¿sí? Lo que nos conviene hacer siempre es guardar el archivo como el cliente nos lo envía, en este caso como se los enviamos nosotros, la cátedra, guardar el archivo tal cual está y generar una copia con otro nombre, por ejemplo en este caso lo vamos a guardar en el escritorio, le voy a poner glosario español-inglés y lo vamos a usar para estudio, entonces le vamos a poner estudio, ¿sí? Y este glosario es el que voy a modificar, voy a eliminar la columna de comentarios, pero como yo ya tengo guardado el archivo original que me mandaron, no pierdo estos comentarios, simplemente en esta versión del archivo no los voy a tener. Voy a eliminar esta fila que me sobra, voy a eliminar esta columna que me sobra, esta es la forma más sencilla, lo más estándar, y
voy a modificar los nombres, los encabezados, para que me coincidan con los códigos de idiomas con los que voy a tener que hacer mi proyecto en estudio. En este caso, si no lo recuerdo, puedo fijarme en la memoria de traducción. Para esto sirve Oliphant, que es este programa. Como pueden ver, los códigos son español de Argentina, inglés de Estados Unidos. Así que esos son los códigos que voy a agregar aquí. ¿Sí? Español de Argentina, inglés de Estados Unidos. Y lo guardo y por las dudas lo cierro. ¿Sí? Para que no me genere ningún tipo de conflicto al trabajar en otros programas. Voy a trabajar ahora con un programa de la suite de estudio que, ya que estamos, vamos a utilizar acá las notas de PowerPoint. El programa es SDL Multiterm. Este programa nosotros les subimos el instalable de la versión 2019 a Dropbox. Cuando instalan SDL Multiterm, el programa, o el paquete de instalación en realidad, instala 2 o 3 aplicaciones diferentes. Una es Convert, ¿sí? Y el otro es Multiterm Desktop, ¿sí? Para aprovechar primero este Excel, este mini glosario que tengo, y poder después incorporarlo al proyecto de estudio, lo que voy a utilizar en primera instancia es Convert, ¿sí? Es SDL Multi-Term Convert 2019 en este caso. Acá ya lo tengo abierto, y lo bueno que tienen estos programas es que son bastante amigables, ¿sí? Y medio que nos llevan automáticamente por los pasos que necesitamos seguir. Entonces, abrimos el programa y directamente se nos va a abrir este cuadro de diálogo, al cual le pondremos siguiente. Nueva sesión de conversión, siguiente. Y vamos a trabajar con un Excel, así que es lo que le marcamos. Y siguiente. ¿Sí? El archivo de entrada va a ser el archivo de Excel que acabamos de modificar y al cual le cambiamos los códigos de idiomas. Yo lo voy a ir a buscar a mi escritorio donde lo guardé. ¿Sí? Y automáticamente se me guardan o me aparecen acá los archivos de salida que me va a generar este programa, Multiterm Convert. Presten atención a estas rutas, ¿sí? Porque nos indican dónde van a estar los archivos con los que después vamos a tener que trabajar. Como yo guardé mi archivo en el escritorio, estos archivos de salida que Convert va a crear, me los va a guardar también en el escritorio. Yo le puedo pedir que me los guarde en otro lado si quiero, pero tengo que siempre prestar atención a dónde están y tener en mente dónde se van a guardar. En este caso, repito, como yo tengo mi archivo de Excel en el escritorio, los archivos adicionales también se van a crear y guardar en el escritorio. Pongo siguiente. Bien. A ver, de aquí, venimos aquí. Fíjense que acá tenemos los encabezados de columna que acabo de modificar. Tengo los códigos de idioma. Acá le vamos a indicar al programa qué es lo que tienen estas columnas. En ambos casos van a ser campos de idioma, porque es donde están los términos que necesitamos usar. Y para español Argentina voy a buscar mi campo de idioma.
¿sí? A ver, si yo pongo Spanish Argentina, lo limito a una variedad de español puntual. Puedo hacer eso si lo deseo, pero si no, también puedo poner Spanish y que esta base terminológica que vamos a crear, este glosario me sirva para todas las traducciones que sean de español a inglés. Una diferencia importante entre una memoria de traducción y esta herramienta que vamos a crear ahora, que es la base terminológica, es que las bases terminológicas no tienen direccionalidad. Una vez que yo creo una base terminológica inglés-español, por ejemplo, la puedo usar tanto para traducciones directas como para traducciones inversas. Es indistinto. Acá ya le marqué al programa que esta columna encabezada como SR es de español y le voy a marcar que esta que es en US también es un campo de idioma, nada más que de inglés. Fíjense que entonces SR me quedó como español, en US me quedó como inglés. Como no tengo otras columnas, porque ya las eliminé, ya preparé el archivo, no necesito ingresar nada más. Pongo siguiente. Acá me aparece la estructura de las entradas, que va a ser muy básica. Voy a tener para inglés de Estados Unidos el término y para español de Argentina. A ver, para estas dos columnas, que en realidad quedaron como los idiomas en general, inglés y español, vamos a tener solamente el término. Podríamos tener otras cosas. Si aquí tuviéramos más columnas, podríamos crear campos descriptivos, por ejemplo, para los comentarios. No lo vamos a hacer porque es complicarla al divino botón. Entonces vamos a tener esta estructura sencilla, que es idioma, término, siguiente, siguiente, y listo. 12 entradas se han convertido correctamente, me dice multiterm convert. Siguiente y finalizo. Esta es la fase de preparación de los archivos, del glosario que yo tengo para poder utilizarlo en una base terminológica, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es meter esa información que ya está preparada en la base terminológica. Para eso vamos a ir a SDL Multiterm Desktop, la otra aplicación, 2019 en este caso, que yo ya tengo aquí abierta. La abrimos y aparece automáticamente esta pantalla, ¿sí? Pero esta pantalla no tiene nada, o sea, el programa no tiene nada abierto. Lo que yo voy a hacer es voy a crear, en primera instancia, una base de datos terminológica. La voy a crear. En este caso la voy a mandar al escritorio. Le voy a poner un nombre lo más descriptivo posible, por ejemplo, base terminológica de traducción asistida, inglés-español, porque dijimos que íbamos a hacer algo general, y vamos a guardarlo. ¿Sí? Y acá nos aparece el asistente. Ponemos siguiente. Vamos a crear una nueva base de datos terminológica desde cero. Siguiente. Le vamos a poner un nombre descriptivo, volvemos a lo mismo. Acá podemos poner base, traducción asistida, inglés-español, por ejemplo. En este tipo de campos siempre es conveniente agregar, por ejemplo, la temática de la base terminológica. Si esta base terminológica fuera, por ejemplo, de, no sé, medicina, este es el lugar donde podríamos poner base terminológica de medicina o para tal cliente o de tal materia. Ponemos siguiente. Y acá tenemos que marcarle a el programa cuáles son los idiomas que van a estar involucrados en esta base terminológica, cuáles son los idiomas que vamos a usar. Como preparamos los archivos del glosario para inglés y español, vamos a poner English y vamos a poner
Spanish, ¿sí? Y los agregamos. Fíjense que si quisiéramos podemos mostrar los idiomas secundarios y nos aparecen todos los subtipos de idiomas. Pero bueno, no queremos hacer tanto lío. También podríamos pedirle al programa que distinga entre mayúsculas y minúsculas, pero no se lo vamos a pedir por una cuestión de practicidad. Siguiente, no vamos a agregar campos descriptivos para no complicarla. Siguiente, fíjense que acá nos da la misma estructura de entradas que nos daba Convert para la preparación de los archivos del glosario, el nivel de idioma y después el término. Siguiente y finalizar. ¿Sí? Y esto, aquí ya tenemos nuestra base terminológica, que no tiene absolutamente nada, porque no le metimos nada, simplemente creamos la base terminológica cual si tomáramos un vaso al cual después ponerle alguna bebida, ¿sí? Es simplemente el envase. Si nosotros quisiéramos agregar entradas, podemos agregar aquí. Pero bueno, no es la forma más práctica. La forma más práctica, en vez de agregar los términos uno por uno, es agregarlos en Excel, por ejemplo, y después verter ese contenido aquí. ¿Cómo lo vertemos? Bueno, vamos a ir a la parte de gestión de la base terminológica. Vamos a ir a importar, ¿sí? Y vamos a procesar, ¿sí? Procesar. Y acá ponemos el archivo de importación. Acá en esta fase es donde vamos a ir a buscar los archivos que preparamos con Convert. La buena noticia es que el programa suele ser mucho más inteligente que nosotros y sabe automáticamente qué archivos necesita. Entonces, si nosotros recordamos dónde guardamos esos archivos, por ejemplo el escritorio, directamente me va a ir, o sea, me va a indicar qué archivo puedo meter. Todos los otros son carpetas y accesos directos. El único archivo que puedo ingresar es este archivo que me aparece automáticamente en el lugar donde guardé lo que procesé con Convert. Pongo abrir. Siguiente. Acá me pide un archivo de exclusión que tengo que indicar yo dónde va a estar, que es por si no se incluye alguna entrada del glosario. Esto lo guardo donde sea, le pongo el nombre que sea y después lo puedo borrar. ¿Sí? Guardar, siguiente, siguiente. Y fíjense que acá me indica que tenemos 12 entradas procesadas, que es la cantidad de entradas que Convert había obtenido del glosario que yo ingresé. Siguiente y finalizar. Y automáticamente en la vista de términos voy a poder ver los términos que estaban en el glosario y que ahora están en la base terminológica.